Vamos a continuar con la segunda parte de la información que les tengo preparado sobre la ley 6898, ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Habíamos quedado aquí en derechos que le asisten a la persona. Entonces, ¿qué derecho tiene la persona frente al tratamiento de sus datos? Se garantiza el derecho de toda persona al acceso a sus datos personales, rectificación o supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos. La persona responsable de la base de datos debe cumplir lo solicitado por la persona de manera gratuita y resolver en el sentido que le corresponda en el plazo de 5 días hábiles contando a partir de la recepción de la solicitud. Categoría de datos. Ya habíamos hablado un poco sobre la categoría de datos, vamos a repetirlo porque es bueno entenderlo, es bueno manejar esta parte. Dice que los datos sensibles, ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida, la orientación sexual, entre otros. Datos personales de acceso restringido. Datos personales de acceso restringido son los que, aún formando parte del registro de acceso público, no son de acceso irrestricto, por ser de interés solo para su titular o para la administración pública. Su tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular. Datos personales de acceso irrestricto. Son de acceso irrestricto los contenidos en base de datos públicas de acceso general, según lo dispongan las leyes especiales y de conformidad con la finalidad para lo cual estos datos fueron recabados. Un ejemplo de esto puede ser cuando uno ingresa al registro civil. Usted con el número de cédula de una persona puede darse cuenta de la cantidad de hijos que tiene, quiénes son sus padres, cómo se llaman sus hijos, su estado civil. Eso es información que está ahí en el registro y todos podemos tener acceso a ella, podemos verla. Dice después datos referentes al comportamiento de crédito. Los datos referentes al comportamiento de crédito se regirán por las normas que regulen los sistemas financieros nacionales, de modo que permitan garantizar un grado de riesgo aceptable por parte de las entidades financieras sin impedir el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa ni exceder los límites de ley. Aquí están diciéndonos que pues estos datos tienen un trato un poquillo diferente, pero eso no significa que puedan violentar nuestros derechos o el derecho a autodeterminación informativa que tenemos. Seguridad de los datos. Aquí es súper importante para los empresarios. El responsable de la base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como cualquier otra que sea contraria a esta ley. Deber de confidencialidad. La persona responsable y quienes intervengan, bueno, ya habíamos hablado de esto también anteriormente, pero es importante volverlo a decir porque nos tiene que quedar claro los alcances o hasta dónde podemos llegar nosotros con información que recabamos de nuestros clientes. Dice la persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase de tratamiento de datos personales están obligadas al secreto profesional o funcional, aún después de finalizada su relación con la base de datos. La persona obligada podrá ser relevada del derecho del secreto por decisión judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que se conoce. Denuncias. Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o interés legítimo puede denunciar ante la PROJAP que una base de datos públicas o privadas actúa en contravención de las reglas o los principios básicos para la protección de los datos y la autodeterminación informativa que establece esta ley. Entonces tenemos un lugar o una institución donde nosotros podemos ir a denunciar si hay alguna violación de nuestro derecho a autodeterminación. Y aquí finaliza nuestra presentación. Espero que les sea útil.
especialmente para las empresas que recolectan datos. Así nos podemos evitar un dolor de cabeza a futuro.